Pues nuevo vídeo, estado de evolución, y ahora sí que sí, ya llegaron los calores, ventiladores funcionando. Decidme vosotros en vuestras situaciones si ya los tenéis a tope funcionando para enfriar. Y como os dije, la verdad es que ayuda. De hecho, os puedo adelantar que esta habitación tiene casi 1 grado menos el agua de los acuarios que el 500, pero bueno, eso es un poco anecdótico, o sea que sí que ayuda. Y en este vídeo, estado de evolución, pues como siempre vamos a ver los acuarios que están todos perfectos, y ahora os explicaré el término perfecto, qué significa en acuariofilia, y también aprovecho para desearos un feliz verano. Comenzando con este gambario, y así aprovecho lo que os he dicho, que es perfecto. Un acuario en realidad nunca va a estar perfecto, porque son evolución natural, día a día, y un acuario plantado es evolución diaria y constante. Pero un acuario perfecto quiere decir que están bastante aceptables, niveles óptimos, evolucionan sin problemas, porque incluso ahí, fijaros, los he dejado a posta, veis, hasta yo puedo tener alguna manchita de alguna cosita en los cristales, pero eso no significa que los acuarios no estén bien. Por tanto, pues para mí están perfectos, porque además están a mi gusto. Podéis dejarlo en los comentarios. Y este proyecto, pues como digo, muy bien, muchísima gambita, las plantitas. La verdad es que para mí, de todos los acuarios que tengo, creo que es el que más naturalidad tiene, tanto por la decoración esta de buyo, como por el efecto de movimiento así del agua, con el foco ahí colgado y todo eso. Y la verdad es que, como veis, incluso hasta todo el alga que había en la roca ha ido desapareciendo. Lo que os digo siempre, lo he dicho muchas veces, insisto una vez más: paciencia y hacer las cosas bien, y dejaros de productos milagrosos, que a veces lo que hacemos, en vez de dar un pasito hacia adelante, es dar pasitos hacia detrás y estropear los acuarios. Y por aquí os voy a mostrar aquí este 2 en 1 por un motivo. Ya primeros calores, y como veis, me acerco mucho que lo veáis, aguanta bastante bien la humedad el musgo. Algunos por aquí ya se está poniendo un poquito amarillo, pero bueno, creo que ya ha sido un éxito esta prueba, y creo que me podría aguantar hacer algo así más en emergido con esta composición. Pero como veis por ahí, evapora muchísimo. Hay el chorre que tiene de agua, el chorreo continuo, y tengo que rellenar todos los días prácticamente medio litro de agua en un proyecto tan chiquitín, porque si no, sí que empieza a hacer algo de ruido aquí en el estudio. Antes teníamos el otro acuario pequeño conectado con esa tubo en U, y con el autorrellenador del acuario pequeño pues mantenía el nivel de los dos, pero bueno, como lo quitamos, y eso pues me lleva a una de las cosas que es posible, que más bien antes que después, pues por eso ponía esta urna de aquí, que también está muy bien, pero quizás intente hacer una evolución de una fusión de esa parte de emergido en una urna más grande donde tengamos los peces. Ya veremos, ya veremos. Es una de las ideas pues que tengo para este verano, y ya me diréis también en los comentarios qué os parece, si es buena idea o mala idea el fusionar, no el perder proyectos, sino el darle continuidad y evolucionarlos para que tengan más vida y sigamos aprendiendo todos juntos. Y qué gorditas, que es que están súper gorditas las rasbolitas. El 300, este proyecto, bajos requerimientos de aquascaping decorativo, va brutal, pero este sí que le vamos a hacer ahora mención especial por varias cosas que nos han pasado, ahora os contaré. Los proyectitos, lo que decíamos, los muguitos en espacio cerrado, tanto este como este, aguantan muy bien. De hecho, este tendría que regarlo, me he descuidado un poquito, pero aguantan muy bien, como veis. El proyecto Blackwater en emergido, fijaros qué brutalidad, ventilador que está en marcha ahora mismo. Las hojas de anubia, esta planta es una anubia que ha ido emergiendo con el tiempo, igual que si recordáis esta plantita que trajimos en su día de uno de los cangrejarios del local. Le costó mucho adaptarse, pero una vez que se ha adaptado, incluso con el calor que hace, está tirando muy bien. Y por aquí pues los ramis, los neones,
en esa piedrecita de ahí. Sabéis que pido disculpas, me cuesta más grabar aquí por el reflejo que producen los taninos del agua. Llevamos ya 5 o 6 puestas, no sacan de momento ninguna adelante, pero bueno, es positivo. Y muy contento porque es la pareja de Ramis, no sé si lo tenemos ya cerca de un año, que más tiempo he tenido. Y estoy muy contento, sobre todo con su comportamiento, pues en este montaje que tienen para ellos, que sí, quizás se ha quedado un poco pequeño, soy consciente, pero es que cuando las cosas están bien, mejor no tocarlas. Y bueno, el estilo River, la verdad es que pues brutal, como veis está muy bonito este acuario. Me encanta, quizás le faltaría algo de luz esta Cryptocoline, así debería estar un poquito más rosácea. Y luego os digo, fijaros, cristal manchado. Y digo que los acuarios están perfectos. ¿Por qué pasa esto? Pues sencillamente porque al subir la temperatura, dejadlo en los comentarios si os ha pasado alguno de vosotros, cambian las tasas de consumo y sencillamente es abonar seguramente un poquito más. Para que veáis qué sencillo está todo, cómo está todo por ahí de bien. Y además os quería mostrar algo que me ha encantado, que me ha sorprendido mucho, no solo la parte de emergido, sino fijaros aquí, esta especie de helecho que ha salido aquí donde hay más corriente pegado a la roca. Y lo que siempre digo, lo que me sorprende, los acuarios naturales cada vez más naturales, y es que esto ha sido una sorpresa que no sé dónde ha llegado, pero disfrutémosla y seguiremos viendo cómo crece esa especie de helecho ahí pegado en la roca. Y como os he dicho, el 300 pues le íbamos a dedicar mención especial hoy. Si recordáis el último vídeo, estado de evolución, os comenté que tenía en mente 3 posibilidades. La primera siempre es la más fácil, es no hacer nada. La siguiente era darle un cambio y la tercera incluso me planteé venderlo. Vale, ahora os cuento por qué se planteó esa idea y también quiero que me digáis de verdad, de corazón, qué os parece lo que voy a compartir con vosotros. Todo esto empezó porque hace 3 meses propusimos hacer algunos cambios en el trabajo y uno de ellos es en una remodelación de la zona de trabajo, concretamente en la oficina, pues poner un acuario decorativo. También todo esto pues viene porque todo el mundo sabe que a mí me gustan los acuarios. Como a mi supervisor también le gustan, pues oye, pues vimos una oportunidad de hacer algo, una parte en el laboratorio que nos guste pues a mucha gente. Dicho esto, ¿qué pasa? Que una vez que empiezas con la reforma, no sé si os ha pasado últimamente, pero los presupuestos pues se suelen subir un poquito. Entonces, pues también siendo consecuentes, el acuario no es para nada prioritario en este caso. Es una de las primeras cosas que hay que prescindir. ¿Qué pasa? Pues yo le estaba dando vueltas, como a mí me iba a tocar mantenerlo igualmente, pues digo, oye, no tengo ningún problema en haciendo el trabajo que me gusta, estando en ciencia, pues dije, oye, ¿y si me traigo uno de mis acuarios de mi casa? ¿Qué pasaría? Evidentemente un acuario grande, el 500 no lo voy a mover, es la joya de la corona, como bien sabéis, y me ha costado mucho trabajo. Y tampoco me lleva un acuario pequeño, porque una oficina grande, un acuario pequeño, es un guau, quedaría ridículo. Entonces sí que es un acuario de ciertas dimensiones para que tenga ese protagonismo, su zona y cumpla su función decorativa a la parte que llevar esa porción de naturaleza, pues en este caso a la oficina. Oficina del laboratorio, me quiero referir. Dicho esto, pues me planteo hacer algo, de hecho ya tenía un diseño hecho, un diseño que era un acuario salo para hacer un estilo River, que las dimensiones originales eran 1,20 por 40 de fondo por 30 de alto. Como esto no puede ser, pues digo, pues si me hago cargo yo, aprovecho y es probable, pues digo, intento vender esta urna, porque lo que quiero hacer en emergido, esta urna no quedaría proporcionada para las dimensiones que tengo en mente. Intento vender parte de la urna, parte de la decoración, algún filtro y con lo que saque intentaría comprar pues el material necesario y una urna mega ultra shallow, una 120 por 50 de fondo en este caso, por 30 de alto. Hay varias en el mercado, una es la WIO 120F o la Aquapet 120F para que os sirva de referencia.
Y ahí sí intentaría salir, como se suele decir, servido por comido. Este acuario seguiría siendo todo mío, me llevaría el mueble, iluminación, tema filtración, montaje, autorrelleno, y haría allí el mantenimiento, lo tendría en casa y sería sacar un acuario, sería sacar un acuario de casa y llevarlo pues al trabajo. Pues nada, seguiré disfrutando de él. Se me ocurre esto, no sé cómo lo veréis, para mí es la forma de poder tener ese trocito de naturaleza también en el trabajo y echar una mano, pues en este caso, al desarrollo de esa oficina, pues para que tenga ese toque que creo que puede ser muy bonito, muy diferente y muy original. Es una propuesta, las cosas llevan tiempo, os he dicho antes que hace 3 meses que empezó esto y es posible que a finales de septiembre o principios de octubre ni siquiera se haya podido hacer, pero yo, si quiero hacer algo, tengo que empezar a moverme ya porque me gusta ir por delante. Y también, pues repito, que quede constancia que la propuesta que hicimos aquí estas navidades de acuario bajo requerimientos, aquascaping, como veis, es muy fácil de llevar, muy sostenible, muy llamativo, pero al tener que mover el acuario, no me gustaría mover acuarios ya montados con la edad que tengo, y si tengo que desmontar, pues ya por eso me planteo hacer todo un proyecto montaje desde cero, porque ideas, por suerte, para montajes aún me quedan muchas. Así que eso es lo que ha pasado, así está a día de hoy, y lo comparto con vosotros para que me digáis en comentarios qué os parece y futuras ideas, aunque yo ya tengo una idea muy clara y definida en mi cabeza. Y para terminar, sabéis que me encanta el 500, como he dicho, esto es una brutalidad para moverlo y por eso también os digo que ya tiene que estar la cosa muy tirante o muy cambiante en la vida, o se puede romper mañana, es otra opción para quitar este acuario, porque la verdad es que le da una vidilla salud brutal y ahora es que está de verdad, lo que decíamos, acuarios perfectos. Qué bichillos que son estos escalares Nanay. Como veis, siguen creciendo, están sanísimos, esas pequitas que delatan su ascendente Nanay, la verdad es que están muy bien. Los agaras, como os dije, efectivamente, pues de los 3, el más pequeñito de los que nosotros criamos, pues al final ha fallecido, una lástima, pero bueno, cuando uno hace todo lo que puede, pues no puedes hacer más en esta vida. Proyecto que, como veis, está brutal. La parte de emergido, fijaros, ya hasta esta planta de monstera que os decía, muestra su naturaleza y fijaros qué pedazo de hoja, para que os hagáis una idea de cómo es de grande todo esto, cómo se está quedando de bonito. Y nada, para despedirme como me gusta hacer, me siento aquí con plano general del 500, disfrutar de vuestros acuarios, que un acuario es perfecto aunque tenga alguna imperfección porque siempre evolucionan. No nos obsesionemos con los pequeños detalles, disfrutemos de las grandes cosas que tienen. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo de hoy y también aprovecho, como he dicho al principio, para desearos un feliz verano, porque es muy probable que aunque haga cosas, descanse un poco de hacer vídeos y retomemos actividad más adelante. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos, y ahí vamos a poner la cara. ¡Yepa!